Hola, buenos días. Gracias, doctora. Gracias, comité organizador. Y gracias a ustedes por permitirnos tocar un tema muy interesante de algo que es una indicación creciente y nos permite tener más interacción con nuestro paciente en algo que es la dinámica de la fibrosis hepática. Las técnicas no invasivas, como bien lo conocen ustedes, son las serológicas, son las de imagen. Las imágenes serán tocadas en la plática posterior. Y el punto es tener una idea muy precisa de en quién las podemos usar y cuáles son las que podemos usar. Estas han ido avanzando en el transcurso del tiempo y tenemos una variedad de calculadores que nos permiten establecer fibrosis inicial y fibrosis tardía, quedando un claro oscuro en lo que son las fibrosis intermedias. Y ante esto, lo que tenemos que tener en mente es conocer la fisiopatología de la fibrosis hepática dependiendo de la entidad condicionante, ya que dependiendo de esto, las vías fibrogénicas son diferentes en su activación inicial, si bien concluyen en una vía final de fibrogénesis, y todos los mediadores inflamatorios que tienen que ver con esta vía inicial de la fibrosis son precisamente los que toman los marcadores o los tabuladores para establecer fibrosis a través de métodos serológicos, los cuales pueden ser directos o indirectos. En cuanto a los métodos directos, son aquellos que tienen que ver precisamente con el recambio que se centra en la matriz intracelular a nivel del hepatocito, donde entran en juego condiciones y anatomía propia del hepatocito que están involucrados en la fibrogénesis, como son las células estelares, como son las fenestras hepáticas, como es el depósito de material en la matriz extracelular. Y todos estos métodos miden directamente proteínas de esa matriz. Los métodos indirectos son aquellos que tenemos al alcance de la práctica diaria y los cuales pueden ser combinación de transaminasas, combinación de coagulación, inclusión de edad, inclusión de masa corporal, y que van a tener que ver con estos marcadores, los que podemos utilizar dependiendo de la entidad. No todos los marcadores serológicos no invasivos se pueden aplicar por igual a un paciente con etiología alcohólica, a un paciente con etiología por virus C, a un paciente con etiología por virus B, a un paciente que tenga coinfección de HIV con C. Cada escenario en particular tiene el marcador específico. Y otro dato muy importante que tenemos que tener en mente es que una cosa es un episodio agudo, donde estos marcadores pierden mucha representatividad, porque en el proceso agudo hay mucha inflamación y hay mediadores que se sobreexpresan y por lo tanto tienden a sobreestimar la fibrosis, versus el proceso crónico, que quizás es el que más nos interesa, de aquellos pacientes con fibrosis avanzada, donde el seguimiento de una maniobra que puede ser repetida en el tiempo nos permite evaluar cómo va esa fibrosis, qué tanto se ha detenido o qué tanto ha progresado. Ante estos escenarios, quizá las entidades más representativas para el uso de los marcadores serológicos, en este caso no invasivos serológicos, son la enfermedad por alcohol, la esteatosis hepática y el virus de hepatitis C. En cuanto a la primera, y hablando de la enfermedad por alcohol, aquí quizá el que tiene más reproducibilidad es uno que conocemos como fibrotest. ¿Por qué? Porque involucra inflamación y fibrosis. Y precisamente es lo que más predomina en las fases crónicas de un paciente que tiene daño crónico y sigue tomando el proceso de inflamación y fibrosis. Sacamos lo que es la hepatitis alcohólica aguda. Eso es otro escenario, es un paciente que se trata por clínica y los marcadores serológicos en esa fase aguda de la hepatitis alcohólica no tienen mucha aplicabilidad. El entorno creciente más significativo es la esteatosis. La esteatosis hepática, como ya se mencionó en las pláticas previas, siendo una epidemia y siendo una situación que tiene múltiples facetas, la evolución de la esteatosis no es lo mismo dependiendo del fenotipo de la persona, no es lo mismo dependiendo del componente metabólico que predomina. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un paciente con esteatosis por obesidad, un paciente con esteatosis por dislipidemia, un paciente con esteatosis por diabetes. Las formas más agresivas son los obesos, son los diabéticos, y el componente inflamatorio, por razones obvias, de un obeso es mucho mayor que de un paciente diabético. Y en este grupo tenemos múltiples
score, pronósticos de predictores de la fibrosis que nos hacen inclusive individualizar nuestro tratamiento de lo que es el tratamiento basal con dieta, ejercicio y estandarización de los componentes metabólicos y de lo que son las pruebas no serológicas no invasivas, identificar al paciente con riesgo de progresión de la fibrosis introduciendo estos parámetros que les voy a mostrar. Tengamos a manera de introducción todo lo que les he mencionado de un proceso dinámico de la fibrosis en donde entra en juego las células endoteliales, el sinusoide hepático, las células estelares, con activación posterior de las células de Kupffer, y esto lleva a expresión de citocinas inflamatorias 1, 6, 10, factor de necrosis tumoral. Este hígado normal, conforme tiene el daño hepático, nos lleva a un proceso muy dinámico de la fibrosis y que es diferente dependiendo de la etiología. No lo mismo tener una condición predominante de alcohol que una condición predominante de virus C, una condición predominante de colestasis o síndrome metabólico, porque ven ustedes los mecanismos iniciales que echan a andar y que hacen totalmente diferente las vías de activación, de ahí que todos los marcadores serológicos no son igualmente efectivos dependiendo de la etiología. En el caso de alcohol, predomina acetaldehído, hay mucha alteración en la permeabilidad intestinal, en lo que es infección por virus C es una afección de las proteínas de anclaje, en la colestasis es toxicidad por ácidos biliares y en el síndrome metabólico es una cascada inflamatoria donde predominan las citocinas, específicamente la adipocina. Posteriormente, las vías activadas, dependiendo de la causa, vean ustedes, alcohol es más célula T con interleucina, interferón, la infección por virus C son todas estas proteínas de anclaje con factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento tumoral. La colestasis se va más hacia endotelinas, hacia factores vasoconstrictores y los síndromes metabólicos van a una cascada inflamatoria importante con mucho estrés oxidativo y mucha producción de radicales libres. Esto es la piedra angular para entender dónde entran en juego los marcadores serológicos y cuál es el efectivo dependiendo de las sustancias que analicen en torno a la ecuación que utilice cada marcador. Y todo esto termina siendo una unión en lo que es el proceso de fibrosis ya avanzada, donde se echan a andar todos estos mecanismos y nos llevamos a una acumulación de células fibrogénicas, específicamente en la matriz extracelular, como lo habíamos mencionado. Entonces debemos entender que la fibrosis hepática es un proceso dinámico que tiene una progresión diferente dependiendo de la entidad, que la biopsia hepática dejó de ser el estándar de oro, como se mencionó en la plática previa por el doctor Maña, tiene condiciones muy específicas y que los métodos no invasivos pasan a ser la opción, pero pasan a ser la opción coherente en el escenario real y bajo la continuidad adecuada. Tampoco podemos hacer abuso de los métodos no invasivos. Y todo esto nos permite establecer en qué proceso dinámico de la fibrosis estamos hablando del Metavir, donde las etapas iniciales podemos tener inclusive modificación de la misma y tratar de evitar a las fases avanzadas F4 o F3 avanzado, donde inclusive deteniendo el insulto ya no hay regeneración hepática. La biopsia hepática, como se mencionó, muchas veces se muestra inadecuado, variabilidad inclusive de lóbulo a lóbulo, hay complicaciones, poca aceptación por el paciente, e inclusive problemas entre patólogos. Vean ustedes cómo hay discordancia en lo que tienen ustedes aquí amarillo, en estadios de fibrosis avanzada, hay entre 3 patólogos, un estudio de 3 patólogos, una discordancia que va hasta el 60% dependiendo del fragmento analizado y del patólogo en cuestión. ¿Qué es un biomarcador sérico? Con todo lo que hemos platicado, lo que nos importa a nosotros es tratar de establecer conductas que me permitan identificar a mis pacientes en estas fases de activación de células estelares, en estas fases de fibrosis inicial, donde la metabolómica y la proteonómica y los polinucleótidos son la piedra angular en este análisis. Una vez que ya tenemos progresión de la fibrosis F1 hacia acá, estamos hablando de los biomarcadores séricos y las técnicas de imagen como predictores de progresión de esa fibrosis dependiendo del escenario. ¿Cuáles son las consideraciones ideales que debe tener un biomarcador? Debe ser específico de hígado, debe ser fácil de realizar y debe reflejar el estado de la fibrosis en el escenario muy particular, que es lo que nos importa para tener una conducta terapéutica más agresiva. Tiene que ser un reflejo de la actividad de depósito en la matriz y debe ser también un reflejo de la remoción de las proteínas de la matriz. Ventajas: tienen muy buena eficacia diagnóstica en fases de fibrosis 2 hacia arriba, pueden ser repetidos en el tiempo, pueden ser combinados y en los estadios más avanzados 3 y 4 tienen mucha sensibilidad. Aparte, son una combinación de pruebas de laboratorio, tienen mayor sensibilidad a menor o a mayor fibrosis, estadios muy bajos, F0, F1, o muy avanzados, F3, F4, creando su claro oscuro entre el F2 y el F3.
y el punto débil es que no identifican sujetos con grados intermedios. Y con todo esto entendemos, por ende, que la fibrosis es una reacción local a un estímulo crónico con un incremento marcado de citocinas inflamatorias, proteínas de matriz y productos de degradación. Como podrán ver ustedes en este enunciado, dependiendo de la entidad van a ser totalmente diferentes las citocinas y los productos involucrados, y siendo los marcadores más usados el ácido hialurónico, las colagenasas séricas, los inhibidores de metaloproteinasas y las citocinas proinflamatorias. Tenemos biomarcadores serológicos indirectos, que son las pruebas de rutina, y tenemos los biomarcadores serológicos directos, que son componentes de la matriz. No hay método reconocido con alta efectividad al momento. La interpretación debe ser muy cuidadosa dependiendo del escenario muy particular, es totalmente personalizado, y el objetivo es identificar procesos de fibrosis en riesgo o fibrosis avanzada F3, F4. Dentro de los métodos serológicos directos tenemos los propéptidos terminales, los polipéptidos de colágeno tipo 3, las moléculas de adhesión, el ácido hialurónico y algo que parece ser muy prometedor, que es la citocina 18, específicamente en los pacientes con esteatosis hepática. Los clase 1 son orientados a detectar el recambio de la matriz, estamos hablando de esas fases iniciales, donde tenemos la activación de las células estelares, y los clase 2 están destinados a evaluar las alteraciones funcionales del hígado y no necesariamente reflejan el recambio de la matriz extracelular o los cambios iniciales de la fibrogénesis. Esta imagen está demasiado cargada, pero lo que trata de mostrarles es todos los biomarcadores actualmente validados, siendo el mayor grupo los de virus C, donde tenemos FibroTest, FibroLactitest, Hepascor, el virus B, la combinación de C con HIV y el hígado graso. Vamos a tratar de ir hablando de los más comunes y en qué entidad tienen su peso específico. FibroTest es el más estudiado, el más validado. La ecuación del FibroTest toma en cuenta polipoproteína alfa-2 macroglobulina, gamma-glutamil, bilirrubinas, aptoglobinas, edad y género. Todas estas moléculas tomadas en sangre se van a una computadora y nos dan los valores que tienen ustedes en el extremo izquierdo. Tienen alta sensibilidad y baja especificidad, con una curva ROC bastante adecuada, y el grupo más importante de aplicación es grupo con virus de hepatitis C. Tenemos el Hepascor. Este toma en cuenta los parámetros que ven ustedes aquí: bilirrubina, gamma GT, alfa-2, edad, género. Tiene también sensibilidades intermedias, mayor especificidad, y el grupo de mayor representatividad sigue siendo el virus de hepatitis C. Tenemos el Fibrometer. Toma en cuenta la cuenta plaquetaria, el índice de protrombina, las transaminasas, en este caso el ST, alfa-2, hialurónico, BUN y edad. Predice en forma adecuada fibrosis avanzada y es mejor que el FibroTest para predecir fibrosis avanzada en el subgrupo de enfermedad hepática por alcohol. Todos estos son programas que ustedes pueden bajar de aplicaciones de computadora y que son fáciles de tener en el consultorio médico. El APRI, número de veces de elevación del ST sobre plaquetas por 100, validación del APRI mayormente en estudios con virus C y en enfermedad hepática alcohólica, parece ser más útil para descartar formas avanzadas de fibrosis. En este caso, la mayoría de las publicaciones son en torno al virus de hepatitis C. Y esto nos puede tener estrategias que han sido denominadas libres de para evitar una biopsia. Tener estos marcajes adecuados permite predecir situaciones avanzadas de fibrosis y evitar una biopsia hepática, que es lo que tenemos aquí. Y ya ha dado pie también a la suma de métodos no invasivos, como puede ser el APRI con el FibroTest, que aumenta la efectividad en detectar fibrosis significativa, sobre todo en pacientes con cirrosis hepática en torno al virus C, disminuyendo la densidad de la biopsia hasta en el 50%. Tenemos este otro, que es el BAD-Score, que predice, que es el primer índice que ha validado la fibrosis en los pacientes con esteatosis hepático, y se suma un punto introduciendo masa corporal, edad, transaminasas, en este caso el LT, triglicéridos, y excluye fibrosis con valores predictivos negativos, vean ustedes, del 100%. Tenemos también lo que es el FIB-Score, combina plaquetas, ALT, AST y edad, predice fibrosis en menor forma, sobre todo en el subgrupo de hígado graso. El NALF-Score, a la mano de todos, incluyendo edad, masa corporal, hiperglicemia, niveles de aminotransferasa. Valores de este índice por arriba de 0.67 tienen valores predictivos positivos del 82% para fibrosis avanzada con alta especificidad. Y valores por abajo de menos 1.45, valores predictivos negativos del 88%. Entonces son índices y puntajes al alcance de todos nosotros.
Tenemos el ACTI-TEST, es una modificación del fibrotest, incorpora la transaminasa ALT, evalúa los niveles de actividad inflamatoria, tiene una mejora en la identificación de la fibrosis asociada a inflamación con necrosis, y el subgrupo de mayor efectividad son pacientes con virus C, bajo tratamiento y en parámetros de evaluar respuesta viral sostenida en cuanto a actividad inflamatoria. Y la citoqueratina 18, que es lo que les había mencionado, que es quizá el más prometedor, sobre todo en los pacientes con esteatosis y esteatopatitis, es un marcador de apoptosis de hepatocitos, una curva ROC de 0.83 y 0.91 para la esteatopatitis, y se ha usado con el factor de crecimiento para mejorar la precisión, sobre todo en estos pacientes con alto riesgo de progresión de la fibrosis. Y nuestras últimas diapositivas van orientadas a en qué enfermedades se puede utilizar. Con todo lo que hemos mencionado, vamos a aterrizarlo en tres entidades, que es alcohol, que es virus y que es la esteatosis hepática. Marcadores no invasivos en la enfermedad hepática por alcohol. ¿Qué tenemos en cuanto a esto? Los marcadores serológicos del consumo de alcohol pueden ser tan sencillos como la determinación de transferrina, la cual en consumo de alcohol por arriba de 50 gramos tiene una sensibilidad del 69% con una especificidad del 92%. Podemos introducir también lo que es la determinación de la gamma-glutamiltranseptidasa, consumos por arriba de 50 gramos, tiene sensibilidades del 73% y especificidades del 72%. Y la elevación del ST en todas las formas de enfermedad por alcohol, sensibilidad del 50 y especificidad de 80. Esto es más que nada un rango que me permite establecer que el paciente con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático sí tiene consumo por alcohol. Todo esto lo podemos resumir en la siguiente diapositiva, en la cual todos estos parámetros los tienen ustedes en el nivel de gamma GT, por ejemplo, niveles de gamma GT por arriba de 60 unidades, son fuertes predictores en un paciente con consumo de alcohol y fibrosis avanzada. Yendo a entidades específicas de enfermedad por alcohol, tenemos el fibrotest, tenemos el EPSCOR, tenemos el fibrometer, todos son muy reproducibles, pero como pueden ver ustedes, hacia fibrosis avanzada, 3 o 4. Tienen alta efectividad y cuando ustedes meten estos parámetros a lo que es el multivariado, siguen siendo buenos determinantes, sobre todo fibrotest y EPSCOR, de rangos de fibrosis avanzada, hablando de enfermedad por alcohol. También son modelos que predicen mortalidad a 8 años. Y el fibrotest, al igual que el fibrometer con el EPSCOR, son útiles en el diagnóstico de enfermedad de fibrosis avanzada en pacientes con enfermedad hepática por alcohol, mejores que el APRI, que el FORMS y el FIB4. En enfermedad hepática aguda por alcohol, recuerden, no tienen aplicabilidad de estos parámetros. Esto es clínica porque es un tratamiento totalmente diferente. Y en la forma crónica es donde pueden tener utilidad, donde la conducta inicial es dejar de tomar. No debemos de olvidar que un paciente cirrótico que tiene consumo de alcohol debe ser evaluado para las complicaciones propias de la cirrosis, como es la endoscopía, como es el ultrasonido. Y tratando de resumir, en la enfermedad hepática por alcohol, en las formas hepáticas agudas, biopsia en aquellos que tengan MADRI por arriba de 32 para decidir tratamiento con esteroides, descartar otras condiciones de patología hepática. La elastografía tampoco tiene aplicabilidad porque tanta inflamación que genera la forma aguda puede dar falsos positivos. Y el manejo es esteroides. Es un subgrupo totalmente diferente. En las formas crónicas, cirrótico que sigue tomando, la biopsia o marcadores no invasivos para detectar fibrosis avanzada tiene utilidad, y aquí tenemos el fibrotest, el EPSCOR y el fibrometer como parámetros que han llegado inclusive a ser pronósticos. No debemos olvidar que el paciente debe seguir escrutinio de sus enfermedades hepáticas, en este caso varicial, hepatocarcinoma, y debe seguir siendo visto como un paciente cirrótico. ¿Qué tenemos en la enfermedad por hígado graso? Aquí tenemos el esteatotest. Es una combinación del fibrotest y del ACTI-TEST, introduciendo la masa corporal, colesterol y triglicéridos. Corte de 0.3, 91%, diagnóstico de esteatosis. Corte de 0.7, 89% para estetosis significativa.
La citocreatina 18, como lo habíamos mencionado, niveles séricos elevados en esteatosis y en esteatohepatitis. Niveles de 765 versus 202 para determinar esteatosis con una P significativa, con una curva ROC bastante buena de 0.8. No existe un punto de corte establecido y parece mejorar la citocreatina 18 su exactitud cuando tenemos un factor de crecimiento transformante 21. El NALF score, el más utilizado por mucho, evalúa la probabilidad de fibrosis en los pacientes con esteatosis, introduce todas estas variables, edad, masa corporal, hiperglicemia, transaminasas, puntajes por arriba de 0.67 se asocia a fibrosis con un valor predictivo de 82%. Puntaje por abajo de menos 1.45, un valor predictivo negativo del 88%. Son puntajes que inclusive tienen ya una relación directa con el aumento del incremento en la mortalidad cardiovascular. Y esto ustedes lo pueden obtener a través de este dominio, donde pueden bajar la calculadora y tenerlo al alcance de su consultorio para evaluar a sus pacientes. En cuanto a los métodos no invasivos, la biopsia hepática en esteatosis, con todos los bemoles que ya se han mencionado, donde las transaminasas, el ultrasonido, la resonancia no permiten diagnosticar esteatohepatitis y fibrosis. El software de resonancia parece que está cobrando su lugar en este momento. Y donde el síndrome metabólico como condición clínica predice la presencia de esteatosis y esteatohepatitis. Y el puntaje de fibrosis en cuanto a la esteatosis parece ser donde tienen mayor presencia estos métodos no invasivos, donde puntajes, como hemos mencionado, tienen alta sensibilidad y alta especificidad para excluir pacientes con fibrosis avanzada y confirmar presencia de fibrosis avanzada dependiendo del corte por arriba de 0.67 o por abajo de 1.4. La biopsia en los pacientes con esteatosis, salvedad de los grupos con riesgo de progresión y fibrosis avanzada, donde los métodos serológicos no estén en alcance o sean discrepantes, y no se puede, o en aquellas situaciones donde no podemos excluir otras etiologías involucradas con la esteatosis hepática, que puede ser consumo de alcohol a la par o un virus activo que no nos permite saber qué es lo que está predominando en cuanto a la fibrosis o a la inflamación. En cuanto a esteatosis, por lo tanto, en las formas agudas, el síndrome metabólico más las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático más el ultrasonido es la elección. Los métodos de imagen como la resonancia parecen tener su aplicabilidad. Pueden distinguir entre esteatosis y esteatohepatitis. La citocreatina 18 como serológico no invasivo puede tener su punto a corto plazo y el manejo es dieta y ejercicio. Y en las formas crónicas, la de identificar fibrosis avanzada es la prioridad o cirrosis incipiente. Aquí sí, los scores de fibrosis son altamente predictivos y pueden ser utilizados en un paciente que llegue a la consulta cada 3 o cada 4 meses para estar evaluando la evolución. La elastografía hepática, falsos positivos, la elastografía con CAP validar, sobre todo en estas formas crónicas avanzadas, y si la fibrosis está avanzada, se tiene que incentivar al paciente a perder peso, a tener conductas de no sedentarismo para disminuir la progresión, porque una cosa es que tenga la cirrosis establecida y otra cosa es que tenga la inflamación del síndrome metabólico que haga que la progresión sea mucho más rápida. Y por último tenemos lo que es el virus C. En cuanto al virus C, tenemos también marcadores serológicos como es el APRI, como es el FONS. Son estrategias combinadas, la más efectiva para detectar la fibrosis. Con los tratamientos actuales y con las conductas actuales, ya el que tenga F0 o F4 ya no importa, todos los pacientes deben ser tratados. Anteriormente eran maniobras útiles para establecer pacientes con fibrosis avanzada y que tuvieran mayor necesidad pronta de tratamiento con antivirales de acción directa. Pero vean ustedes, en esta gráfica son estrategias que combinadas con Fibrotest y el FibroScan permiten evaluar con mayor precisión específicamente estos pacientes que necesitan prioridad en cuanto al tratamiento. Aquí es un ejemplo de métodos combinados, API más Fibrotest, identifica fibrosis significativa con precisión de hasta el 90%, identifica cirrosis con precisión del 92%, en este parámetro incluyen la edad y la masa corporal, y solamente un 7.5% quedan en ese punto fuera de cirrosis no concordante. Entonces, el objetivo de todos estos métodos, sobre todo hablando de virus C,
repito, hasta antes de las conductas actuales de que ya todos deben ser tratados, era identificar precisamente nuestros pacientes con fibrosis avanzada que deben ser priorizados. Si lo llevamos a la realidad del país, probablemente no todos los pacientes tengan dinero para acceso a los medicamentos, no todas las instituciones tengan al momento estandarizado el tratamiento, entonces me puede servir para identificar en el cual sí tengo que ser más agresivo o más prioritario para conseguir el tratamiento cuando tenga la fibrosis avanzada, dígase 3 o 4, porque estos métodos precisamente en estos escenarios son bastante efectivos y nos evitan la necesidad de la biopsia. ¿Qué dicen las guías europeas? La biopsia hepática es el método de referencia para evaluar el grado de inflamación en la fibrosis. La elastografía puede ser usada para evaluar la fibrosis en pacientes con virus C y los marcadores serológicos son una recomendación para fibrosis avanzada, sobre todo es Metavir, F2 y F4. Y recordar este punto de combinar estrategias que reducen la necesidad de la biopsia. Otras recomendaciones que ya prácticamente están caducas: pacientes vírgenes a tratamiento, prueba no invasiva puede ser de primera línea, sí, para tener de dónde partimos, pero los pacientes ya son tratados todos. Cuando hay combinación de daño por alcohol o síndrome metabólico, la biopsia puede ser algo alternante para ver qué predomina. Cuando no están disponibles los métodos no invasivos, resultados no concordantes con métodos no invasivos previos, o bien con alta sospecha de cirrosis y la elastografía hepática no está accesible. Este es un algoritmo del doctor Laura Castera, donde precisamente critica esta área intermedia, hablando de virus C. Lo repito, actualmente todos los pacientes deben ser tratados y ya no hay contraindicación para los mismos. Y tratando de llevar a lo que es el fibrotest, es un algoritmo que hicimos ahí en el instituto, donde dependiendo del rango del fibrotest de 0 a 0.31, fibrosis mínima o ausente, 0.32 a 0.58, fibrosis moderada, debemos tener estos parámetros para considerar tratamiento para virus C. Si el parámetro del fibrotest está por arriba de 0.58 es una fibrosis grave y aquí tenemos que priorizar el tratamiento y como seguimiento una vez que tengan ustedes evaluada la respuesta viral sostenida. Y este último punto, recuérdenlo mucho, son parámetros que utilizan aptoglobinas, son parámetros que utilizan bilirrubinas. Por lo tanto, si el paciente a la par de que ustedes pidan el fibrotest tiene síndrome de Gilbert, tiene hemólisis, tiene colestasis, tiene sepsis, tiene estado inflamatorio, tiene enfermedades autoinmunes, les puede dar sobreexpresión de estos parámetros y por lo tanto dar una estimación mayor de la fibrosis, no porque el paciente la tenga, sino por estas enfermedades concomitantes. Y aquí tener en cuenta los otros métodos, como puede ser biopsia o elastografía, precisamente cuando caemos en esta discusión. Entonces, hablando de virus C, en agudo no hay forma de evaluarlos con estos marcadores serológicos, y en los pacientes crónicos, todos los que sean candidatos a tratamiento para establecer la fibrosis basal, en biopsia, cuando tengamos daño mixto, tendrá que ser sugerida. La elastografía hepática es útil para identificar a estos pacientes con menor precisión en pacientes obesos e inflamados, y las pruebas combinadas, hablando de los combativos serológicos, nos permitirán evaluar pacientes con F3, F4 y tener la necesidad inclusive de evitar biopsias. Y el manejo es indicado según los hallazgos del paciente. Y un paciente crónico, no olviden ustedes, tiene que seguir siendo evaluado como cirrótico con todo lo que sabemos de escrutinio de varicial, de hepatocarcinoma nutricional, encefalopatía, todo lo que implica su seguimiento en la consulta. Y la última diapositiva es a los marcadores séricos experimentales. Son estos 5 que están por salir, todos orientados a detectar formas significantes de fibrosis con sensibilidades que varían del 60 al 80% y especificidades en el mismo porcentaje. ¿Qué podemos concluir? Muchos de los paneles de los marcadores existentes fueron desarrollados en relación a estudios transversales, no son hepatoespecíficos, muchos tienen el sesgo de que los parámetros involucrados miden más la inflamación. Las poblaciones más estudiadas y más reproducibles en cuanto a los mismos son el virus C, el alcohol y el hígado graso. Los estudios de imagen nos muestran resultados indeterminados y presencia o ausencia de fibrosis hasta en el 33%. Un buen seguimiento nos permite evaluar con estudios serológicos, sobre todo en pacientes con tratamiento con actividades de acción directa, y todos los casos se deben evaluar individualmente dependiendo del escenario que ustedes tengan enfrente en su consulta. El objetivo de estas pruebas es reducir el número, pero no reemplazan por completo la necesidad de la biopsia hepática cuando esta tiene indicación totalmente válida.